Dios te bendiga grandemente y bienvenido a mi canal una vez más. Como puedes ver aquí te, te he puesto en la pizarra un dibujo no perfecto porque no soy pintor, pero para que tengas una idea de qué ocurrió hace 2000 años en la cruz del Calvario, cuando Cristo, Dios, murió por nuestros pecados y así nos salvó y nos dio la vida eterna. El título que he escogido para este video, para este estudio, se llama "Ha sido consumado". Y estas fueron las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo antes de entregar su espíritu en la cruz, cuando consumó toda la obra en pos de nuestra salvación. Te quiero demostrar a la luz de la palabra que todo hombre, todo ser humano se encuentra en un estado de condena antes de ser salvo, si es que algún día lo llega a ser. Pero Cristo, Jesús, Dios, murió hace 2000 años en la cruz del Calvario y nos dio vida eterna a todas las almas humanas. Todos hemos quedado exentos de la condena a la muerte en el infierno por nuestros pecados, porque fueron cargados en la cruz del Calvario y Él pagó con su vida y así nos redimió. Las almas hoy en día van al infierno no por pecadores, mira qué curioso, no por pecadores, sino por incrédulos a la buena noticia, al Evangelio, que quiere decir buenas nuevas de salvación. Te voy a demostrar que ningún hombre, ningún ser humano puede justificarse ante el Señor por sus propias obras y que ninguno es bueno, ninguno es santo y ninguno se merece el cielo, sino que todos nos merecemos la condena en el infierno. Por ejemplo, comenzamos. ¿Por qué todos merecemos la condena? En Romanos 5:12, el apóstol Pablo dice: por esto, como mediante el hombre el pecado en el mundo entró, y mediante el pecado la muerte, también así a todos los hombres la muerte pasó, por cuanto todos pecaron. Todos pecamos. Desde el primer hombre, que fue Adán, hasta el último que pise esta tierra, seremos pecadores. Y nunca podremos evitar esta condición, esta ley del pecado, como dice el apóstol Pablo, que está arraigado a nuestros miembros. En Romanos 3:23 dice: porque todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Todos pecamos, todos hemos pecado y estamos faltos de la gloria de Dios. Dios es santo, ni tú ni yo somos santos. Tú y yo merecemos la condena en el infierno y posteriormente en el lago de fuego porque somos pecadores, inmundos, perversos e inmorales pecadores. Y es esto lo que al hombre le cuesta reconocer ante Dios para que el Señor detecte ese genuino arrepentimiento de corazón que realmente lo que merece es la condena y que está en un estado de condena, está muerto espiritualmente. Y solo Dios, por tu fe, te puede justificar a ti, que aún siendo pecador, y seguirás siéndolo, te justifica por tu fe y te concede la vida eterna. El propio Jehová de los ejércitos, Dios, en Génesis 8:21 dice: porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ya lo dice Dios. No lo dice nadie, lo está diciendo el propio Dios, Jesucristo. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces, ¿por qué tú continúas perseverando en las obras? ¿Por qué tú sigues creyendo que tú eres bueno, que tú mereces ir al cielo, que tú eres distinto a los demás, que tú no tienes por qué ser condenado porque otros sí son malos y se lo merecen, los asesinos, los violadores, y tú crees que no eres tan malo? Para Dios, tú eres todo eso y aún más, por incrédulo. En Romanos 3, del 10 al 18, más específico, el apóstol Pablo dice: como está escrito, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron,
a una se hicieron inútiles. No hay quien haga bondad, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con la lengua de ellos practicaron engaño. Veneno de áspides hay bajo los labios de ellos, cuya boca de maldición y amargura está llena. Veloces son los pies de ellos para derramar sangre. Ruina y miseria hay en los caminos de ellos, y camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de los ojos de ellos. Mira todo lo que dice, o todo lo que el Señor ve en nosotros. No somos buenos. Veneno de áspide hay en nuestras gargantas. Con nuestros pies nos apresuramos para derramar sangre. Y tú dirás, yo no soy un asesino. Pero no se refiere a eso, sino a la maldad que hay dentro de nosotros. Dentro de ti, sí, dentro de ti hay mucha maldad. Hay muchos malos pensamientos. Pensamientos que hoy tú dirás que no tienes, pero sí, 100% que sí. En mí también. En mí también existe esta maldad. Y no hay manera de justificarnos ante Dios siendo buenos con nuestras obras si por dentro estamos llenos de toda clase de inmundicia. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Si ya el Señor ha demostrado a la luz de palabras de que no hay justo ni uno. Y si no eres justo, eres un injusto, como yo. ¿Qué podemos hacer? En consecuencia, el Señor ha decretado 2 actas condenatorias para toda alma que peca. Evidentemente, como todos pecamos, como todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ya estamos en un estado de condena. Las 2 actas que el Señor ha decretado para toda alma que peca, para todos los hombres, lo puedes encontrar en Ezequiel 18:4, que dice así: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, el alma del Hijo también es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y en Romanos 6:23 dice: Porque la paga del pecado es la muerte. Evidentemente, todos cometimos un pecado un día. Eso es indiscutible. Todos. Ese primer pecado que cometimos hace muchos años, cuando abandonamos nuestro estado de inocencia de niños, cuando cometíamos ya incluso pecados, pero sin conocimiento de causa, inocentes finalmente. Cuando ya cometimos nuestro primer pecado, sabiendo que era malo, aún así lo hicimos, se dejaron caer sobre nosotros estas 2 actas condenatorias y ya quedamos muertos espiritualmente. Y vamos marchando a la condena en el infierno. Solo falta la muerte de nuestro cuerpo, porque el espíritu murió con ese primer pecado. No hay nada que podamos hacer. Ya estamos condenados al infierno. Al infierno vamos todos. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucedió? Si ya todos estamos en un estado de condena, si ya todos vamos al infierno y no podemos hacer nada, pues entonces solo tendremos que esperar nuestra hora, nuestra partida física de este mundo para descender a los infiernos. Pero de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo, la imagen del Dios viviente, la tercera parte de la Santísima Trinidad, Dios mismo hecho hombre, se despojó de toda su gloria y se hizo carne y vino al mundo, no a condenarnos, sino a salvarnos. No a condenarnos al infierno, sino a salvarnos del infierno. Lo puedes ver en tu propia Biblia, en 2 Corintios 5:19, el apóstol Pablo dice así: que Dios estaba en Cristo, al mundo reconciliando consigo mismo, no teniendo en cuenta las transgresiones de ellos. No teniendo en cuenta las transgresiones de ellos. ¿Cuáles son nuestras transgresiones? Nuestros pecados. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Y si Dios no estaba tomando en cuenta nuestros pecados, ¿qué estaba haciendo? Salvándonos. Iba a consumar una obra que en efecto se logró para dejarnos libres
de aquellas actas condenatorias, porque todos somos pecadores y merecemos ir al infierno. Y si yo no puedo salvarme por mis propias obras, por mis propios méritos, no existía otra manera, sino a través de una obra perfecta, 100% consumada en la cruz del Calvario, por Dios mismo, por Cristo, el Señor. Él hizo la obra. No participaste en nada en ese momento. Él se dejó cargar con aquello que a ti y a mí nos condena al infierno, que son nuestros pecados, y se dejaron caer sobre Él las altas condenatorias, y con su muerte nos redimió a nosotros. Pero para que lo entiendas un poco mejor, vamos a comenzar por el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, alrededor de los 30 años aproximadamente, inició su ministerio en la tierra. Lo puedes encontrar en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15. El Señor realizó 2 demandas para todos los hombres. Dice así, específicamente el versículo en Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Estas 2 únicas demandas son las que el Señor te toma en cuenta para justificarte a ti, siendo un injusto, y a mí, para otorgarnos la vida eterna, declararnos justos y salvar nuestra alma de la condena en el infierno. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento, hoy en día, las religiones, muy mal, de manera muy vergonzosa, hacen alusión al arrepentimiento de los pecados. En consecuencia que los pecados fueron cargados en la cruz del Calvario. No hay que arrepentirse de ellos porque Él los cargó. Él a ti no te pidió permiso para quitarte tus pecados. Él sencillamente te los quitó, los cargó para salvarte. Por lo cual el arrepentimiento que el Señor demanda es un reconocimiento de cómo tú estás en este momento, posiblemente ante Él, muerto espiritualmente, porque desde que cometiste tu primer pecado, quedaste condenado y tu espíritu murió, porque Dios es Dios de vivos, no de muertos. Estás muerto espiritualmente, con tu alma condenada a morir en el infierno. 100% que sí, condenada a morir en el infierno, porque se dejaron caer sobre ti las actas condenatorias. Destituido de la gloria de Dios, no vas al cielo, de ninguna manera vas al cielo. Y ya no hay nada que puedas hacer, es un reconocimiento de cómo estás ante Él. Reconoce que eres pecador y que esa condición la tienes y la tendrás hasta el último instante de tu vida física. Necesitas ser justificado. Necesitas que Dios te perdone, que Dios te justifique. ¿Cómo? Ya lo dijo el Señor, arrepentíos, reconozcan esto, pero crean en el Evangelio. Crean en el Evangelio. 1 Corintios 15, 3 y 4. Evangelio, que significa buenas nuevas de salvación, buenas noticias, está en 1 Corintios 15, de 3 al 4. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto hizo el Señor hace 2000 años atrás, para dejar a todos los hombres, y en efecto lo logró, libres de la condena en el infierno. Las almas se van al infierno, todas, casi todas, la mayoría en este momento están yendo al infierno por incrédulos a la buena noticia, porque no hay personas, existen muy pocas personas, genuinos salvados, que te enseñan, te muestran cuál es la puerta o cuál es el camino a la vida eterna. No por las obras de la ley, sino por la fe, sino por creer de todo corazón en aquello que Él, Cristo, Dios hizo, no en lo que tú harás antes de ser salvo o después de ser salvo, o porque tú cambies de buena actitud, porque ahora tienes que ser otro, porque ya sabes lo que hizo Cristo. No, tienes que creer en lo que Él hizo, que esta obra
de sustitución te salvó a ti. Sí, de sustitución. Por ejemplo, tú puedes buscar en tu diccionario, me di la tarea de buscar la sustitución. ¿Qué quiere decir la palabra sustitución? Alteración de una posición, acción y efecto de sustituir, poner a alguien o algo en lugar de otra persona o cosa. Dice, alteración de una posición, poner a algo o a alguien en sustitución de otra persona o cosa. En esa cruz, Cristo te sustituyó. Él se puso en vez de ti. Te sustituyó. Se dejó condenar Él para que tú quedaras libre de la condena. Las actas condenatorias fueron remitidas a Él y Él pagó por lo que tú te merecías, por lo que tú y yo nos merecíamos, que era la condena en el infierno, que nos merecemos. Eso quiere decir sustitución, cambiar. Una obra sacrificial. Padeció, derramó hasta su última gota de sangre para salvarnos. Sacrificio quiere decir también en el diccionario esfuerzo, pena, acción o trabajo que una persona se impone a sí misma por conseguir o merecer algo o para beneficiar a alguien. ¿Entiendes? Él se sacrificó, Él se puso y recibió todo el castigo para beneficiarte a ti. Te lo repito, esfuerzo, pena, acción o trabajo que una persona se impone a sí misma por conseguir o merecer algo o para beneficiar a alguien. ¿Quién fue el beneficiado? Tú, yo, todos los hombres. ¿Quién fue el sacrificio? Cristo, Jesús. Él se sacrificó por ti, por mí y por todos. Él padeció, sufrió la condena y te sustituyó en la cruz. Sustitución, te sustituyó, se cambió. Acción o efecto de cambiar a algo o a alguien. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para dejarnos libres de la condena. Seguimos. Como te decía, el Evangelio lo puedes encontrar en 1 Corintios 15, 3 y 4, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es lo que tienes que creer para ser salvo. Pero no es decir, sí, lo creo. Sí, Cristo murió por nuestros pecados, sí, lo sé. Es creerlo. Es creerlo de corazón. Porque de hecho es un hecho histórico, 100% cumplido. O sea, tienes que creerlo con todo tu corazón, con toda tu alma. Que Él te sustituyó, que tú tienes 100% de firmeza y convicción de que Él te salvó y de que tú vas al cielo. No hay nada, ni los pecados, ni lo que te digan, no hay nada que sea capaz, no hay fuerza capaz en este mundo que me haga cambiar mi fe en aquella obra. No hay nada. Eso es fe, certeza y convicción, como dice el apóstol Pablo. Te expliqué cuál era el arrepentimiento ya. El arrepentimiento, un reconocimiento. Metanoia, en el original griego la palabra es metanoia. Reconocimiento, cambio en tu manera de pensar. Tú no eres bueno, tú mereces la condena. Tienes que reconocer esto ante Dios, como Él te ve, sucio. Ya te expliqué, te puse algunos versículos de ejemplo de cómo Dios ve a los hombres y en efecto así estamos. Este reconocimiento es el que hoy en día cuesta. Y la mayoría de las religiones dicen que se arrepienten de sus pecados, no de lo que son. Emanadores, creadores, pecadores. Eso somos, una fábrica de pecados, continuamente, de continuo. Estamos fallándole al Señor, estamos errando contra el Señor. Bueno, seguimos. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en la cruz del Calvario? Dice así. Por ejemplo, te quiero leer en Gálatas 3:13, el apóstol Pablo dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho a favor de nosotros maldición,
pues ha sido escrito: maldito todo el que está colgado en un madero. Deuteronomio 21:23. Maldito todo el que está colgado en un madero. Él se hizo maldición por nosotros. Él fue maldito por nosotros, porque los que merecíamos el castigo no era Él, que era santo. Él nunca pecó. Ese castigo lo merecíamos nosotros, los pecadores. Bueno, ¿qué sucedió en este momento, hace 2000 años, en la cruz del Calvario? ¿Qué sucedió aquí en esta cruz del Calvario? Dice en Mateo 27, del 45 al 50, dice: y desde la 6ª hora, oscuridad hubo sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y alrededor de la 9 hora exclamó Jesús con voz grande, diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Desde la hora 6ª hasta la hora 9 hubo tinieblas en toda la tierra, y el Señor, Dios, estaba descargando toda la ira, estaba cargando todos los pecados de la humanidad, todos los pecados sobre el cuerpo de Cristo. Estaban siendo imputados a Él todos nuestros pecados. Él estuvo durante ese tiempo recibiendo toda la ira de Dios por amor a nosotros. Tú estabas aquí, Él te quitó, para que me entiendas, Él te quitó de la cruz, se puso Él, y el Padre dejó caer sobre Él todos los pecados que hemos cometido los hombres. No quedó un pecado, escúchame bien, no quedó un pecado suelto. Uno solo que estuviera suelto te condena a ti y a mí. Por tanto, Él estaba recibiendo todos los pecados durante todas las eras, durante todos los tiempos, y pasados, presentes y futuros, sobre su cuerpo. Hubo tinieblas. Ese tiempo de tinieblas era descargando sobre Él todos los pecados de todos los tiempos, por los siglos de los hombres, sobre Él. ¿Crees tú que un hombre sería capaz de resistir eso? ¿Crees tú que un ángel pudiera resistir esa carga de pecado sobre sí? Negativo. Cristo, Dios, era el único, es el único que puede, porque Él es la resurrección y la vida. Él puso su cuerpo, se entregó a la muerte, porque Él tenía la capacidad y el poder para volverla a tomar. Él, el único. Y en efecto lo logró. Pues de la hora 6ª hasta la 9, el mundo se llenó de tinieblas, y Dios estaba descargando sobre su Hijo, sobre sí mismo, todos nuestros cochinos y sucios pecados. Todos estaban sobre el cuerpo de Cristo. No quedó uno fuera. No quedó uno fuera. Por eso, tu Salvador ya consumó la obra. Tú ya eres salvo de morir en el infierno. Es solo creerlo. Es solo creerlo, porque todos los pecados tuyos fueron imputados a Cristo. Todos los que cometiste y cometerás en toda tu vida. ¿Entiendes? Vas al infierno por incrédulo, no por pecador, porque ya Él lo pagó con su muerte. No puedes pagar 2 veces por un mismo delito. Si ya hubo alguien que te salvó, pues eso ocurrió en el instante, en ese tiempo que estuvo Cristo padeciendo en la cruz del Calvario. Seguimos. Y Jesús, de nuevo habiendo gritado con voz grande, entregó el Espíritu. Y he aquí que el velo del santuario se rasgó de arriba abajo en 2, y la tierra fue sacudida y las rocas se partieron. Fue rasgado el velo del templo, fue rasgado, se partió en 2, se acabó la maldición de la ley. Antes el sacerdote tenía que entrar una vez al año a través del velo del templo y ofrecer sangre como sacrificio en favor de los pecados del pueblo. Se rasgó, se acabó la ley, ya no existe más la ley, porque Él
Es el acceso directo al Padre. Ya no necesitas un mediador de carne, como tú, como yo. Un pecador como tú o como yo. Él, el santo, es el que rasgó el templo para que tengas acceso directo al Padre. Único sacrificio, única ofrenda por el pecado. No más ofrenda por el pecado. Es Cristo la ofrenda. ¿Entiendes? Ya tienes acceso directo a Dios a través de Jesucristo. En Juan 19:30, el Señor dice, ha sido consumado. Le inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. En otras versiones dice, consumado es. ¿Qué fue consumado? Ha sido consumado. Aquí está, ha sido consumado. ¿Qué es lo que ha sido consumado? Pues cuando Él entregó su Espíritu, cuando Él se dejó cargar sobre sí los pecados, también clavó en la cruz aquellas actas de los decretos que a ti te condenan a la muerte, a ti y a mí. Las clavó en la cruz. Y nos redimió de la maldición de la ley, de estar cumpliendo los mandamientos. Porque a través de la ley nadie se salva porque nadie la cumple. Nadie puede cumplir la ley. Colosenses 2:14 dice, cancelando el contra nosotros pagaré en decretos, que nos era hostil, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Cancelando el contra nosotros pagaré. El acta de los decretos, aboliendo, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Es decir, aquellas actas que nos condenan a la muerte, Él las clavó en la cruz. Por tanto, ya eres salvo, amigo, ya eres salvo. Es solo creerlo con fe. Y dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Cuáles son las enemistades? Los pecados. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Aquellos 10 mandamientos que tú hoy te estás esforzando por cumplir para ser salvo, Él los abolió en la cruz. ¿Entiendes? Él cumplió la ley para redimirte de la maldición de la ley. Él nunca pecó. Tú sí pecas. Él en la cruz eliminó la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ahora nos regimos por la ley de la fe. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24 dice, quien los pecados de nosotros, él mismo llevó en el cuerpo de él al madero. Quien los pecados de nosotros, él mismo llevó en el cuerpo de él al madero. Y si ya tus pecados fueron llevados al madero, ¿por qué tú te estás esforzando por pagar por tus pecados? ¿Qué tú prefieres? ¿Ser justificado por tu fe en estas cosas que te acabo de mencionar, que Él consumó? ¿O quieres seguir tú dependiendo de ti para ser salvo? Tú, un pecador, ¿crees tú que por tus obras y méritos te ganarás el favor de Dios? Te digo que no, porque ya está escrito, ya lo dijo el propio Señor, arrepentíos y creed en el Evangelio. También dijo, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si tú no crees que Cristo murió por tus pecados, en tus pecados morirás. Así de sencillo, estás condenado. Si tú no crees que Él te salvó, entonces, ¿cómo te salvarás? No hay otra manera. No hay otro nombre dado debajo de los cielos y sobre la tierra en el cual haya salvación. No hay otro. ¿Por quién? ¿Te salvarás tú mismo? Estás condenado, amigo. Vas al infierno. Basta con que deje de latir tu corazón y vas al infierno por incrédulo. A ver, dame un segundo. Aquí está.
Aquí está. A ti te condena única y exclusivamente tu incredulidad al Evangelio. Incrédulo por no tener fe en esa obra. Esto es lo que te condena. No por ser pecador, porque esa condición la tenemos todos antes y después de ser salvos. El propio apóstol Pedro dijo, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Ojo, el bautismo del Espíritu Santo, con el cual eres bautizado cuando pones tu fe, cuando crees con fe en lo que hizo Cristo por ti. Ahí eres salvo, pero no te son quitadas las inmundicias de la carne. Tu cuerpo sigue siendo un cuerpo de corrupción hasta que mueras o Cristo venga por su iglesia, que será muy pronto. Pero si tu corazón, si tú mueres y no has sido salvo, no te has arrepentido, has creído en el Evangelio, vas al infierno. Así seas la persona más buena de todo el mundo. Igualmente vas al infierno, porque pecador eres. Aunque digas que no, pecador eres y serás hasta tu muerte. Entonces, vas al cielo, vas al infierno, perdón, por incrédulo, no por pecador. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Antes y después de ser salvos. Por eso Cristo murió por nosotros. Porque su gran voluntad es que ninguno perezca y vengan todos al conocimiento de la verdad. Espero que hayas entendido qué fue lo que hizo Cristo y qué fue lo que te salvó. Él no murió para que tú tengas una vida mejor, para que avances económicamente. Él no murió para que tengas grandes bendiciones, muy buena salud. No, no. Él murió por tus pecados. Él murió por tus pecados para que tú no pagues con la muerte de tu alma en el infierno. No como dicen tantas religiones, para que te dé bendiciones, para que prospere. No, no, no. Él murió por tus pecados. Él murió para salvarte de la condena en el infierno. Es esto lo único que tienes que creer con fe, arrepentirte, reconocer en ese estado de condena que estás ante Dios y que vas al infierno, sin duda alguna. Y posiblemente lo estés ahora caminando por el camino ancho que va a la condena en el infierno. Tienes que arrepentirte, reconocer esto ante Dios y creer, escúchame, creer con fe en eso que hizo Él en la cruz, en esa bendita obra y poderosa de salvación en la cruz del Calvario. Es lo único que tienes que creer para ser salvo. Eso es evangelio. Eso son buenas nuevas de salvación. Es no decir, sí, yo creo, no. Es creerlo, amigo, es creerlo en lo más profundo de tu alma. Creerlo con fe. 100% vida eterna. Si muero, voy al cielo, porque aquel que fue condenado por mis pecados fue Cristo Jesús en la cruz del Calvario hace 2000 años. Dios te bendiga grandemente y espero que te sea beneficioso esto, porque es la única obra, la única que te salvará a ti de morir en el infierno. Dios te bendiga grandemente y hasta la próxima.